Howe Verde era una pequeña comunidad aislada en medio de la selva brasileña, habitada por más de 600 personas que vivían de la agricultura y la caza. Era un pueblo tranquilo, donde la rutina marcaba los días, hasta que, de repente, dejó de existir. Una mañana, quienes se acercaron al lugar encontraron un silencio absoluto, casas vacías y calles desiertas, como si todos hubieran abandonado la aldea al mismo tiempo, sin explicación alguna. Los investigadores que llegaron al pueblo no encontraron señales de lucha ni rastros de migración organizada. Lo que más desconcertó fue que las pertenencias seguían en su lugar, mesas servidas, herramientas en uso, ropa tendida en los patios. Era como si los habitantes se hubieran evaporado en cuestión de segundos, dejando atrás la huella de una vida interrumpida. El hallazgo más perturbador ocurrió en la escuela del pueblo. En la pizarra, escrito con tiza blanca, alguien había dejado un mensaje inquietante: no hay salvación. Junto a ese texto, una pistola aún humeante descansaba sobre un escritorio, como testigo de un desenlace que nunca pudo ser comprendido. La escena parecía un fragmento. Las autoridades pensaron en una huida masiva, pero no encontraron huellas, caminos abiertos ni signos de desplazamiento. Tampoco existían indicios de ataque externo, ni saqueos, ni cuerpos. Era como si los 600 habitantes hubieran desaparecido en el aire, dejando solo preguntas y el eco del silencio entre las casas vacías. Algunos rumores locales aseguraban que se trataba de un castigo divino, otros hablaban de un pacto oscuro con fuerzas desconocidas. También surgieron teorías sobre tribus vecinas que habrían llevado a cabo un ritual de exterminio, aunque jamás hubo pruebas de ello. La ausencia de respuestas dio origen a una de las leyendas más perturbadoras de Sudamérica. Con el tiempo, el lugar comenzó a ser evitado por los habitantes de las regiones cercanas. Muchos decían escuchar voces entre las casas vacías o ver luces en las noches de luna llena, como si los fantasmas de la aldea aún caminaran por sus calles, incapaces de abandonar el mundo. Howe Verde dejó de ser un pueblo y se convirtió en un mito viviente. Algunos aventureros y exploradores intentaron ingresar en busca de respuestas. Sin embargo, muchos afirmaron sentir un peso extraño en el ambiente, una presión que los obligaba a salir rápidamente, como si la selva misma protegiera los secretos de lo que allí ocurrió. Nadie permanecía demasiado tiempo en el pueblo maldito. Con los años, Howe Verde comenzó a desaparecer también físicamente. La selva devoró las estructuras, cubriendo casas con raíces y ramas, hasta borrar casi toda evidencia de la existencia del pueblo. Solo las historias transmitidas de boca en boca mantienen viva la memoria de lo que fue considerado uno de los enigmas más oscuros de Brasil. Los pocos que se atreven a hablar de Howe Verde lo hacen con un tono sombrío. Nadie quiere entrar, y quienes se acercan demasiado sienten que hay algo que no deberían ver. Lo único que permanece como recordatorio de aquel día es la frase escrita en la pizarra, un mensaje que nunca encontró destinatario, pero que parece dirigido a todo el que escucha la historia. Howe Verde sigue siendo un misterio abierto. No hay documentos oficiales que expliquen su desaparición, ni restos humanos que confirmen lo ocurrido. Solo queda una verdad indiscutible: un pueblo de más de 600 personas se desvaneció sin dejar rastro, dejando tras de sí un vacío que ni la historia ni la ciencia han podido llenar. En el año 1905, un grupo de más de 100 trabajadores forestales fue enviado a una remota isla sudamericana con la misión de talar árboles y abrir paso a nuevas rutas comerciales. Nadie sospechaba que esa isla, cubierta por una vegetación densa y con un silencio inquietante, sería el escenario de uno de los misterios más perturbadores jamás registrados en la región. Durante semanas, las cartas y reportes que enviaban eran normales, mencionaban el calor sofocante, las lluvias constantes y el trabajo pesado. Pero un día, sin explicación, las comunicaciones se detuvieron. Alarmados, los responsables de la compañía enviaron un pequeño grupo de exploradores para averiguar qué había ocurrido.
Lo que encontraron desafió cualquier lógica. Los 100 hombres habían sido hallados sin vida, esparcidos por distintos puntos del campamento y de la selva. Ninguno presentaba heridas de armas o signos de violencia. Era como si todos hubieran caído al mismo tiempo, fulminados por una fuerza invisible. Los cuerpos parecían intactos, pero la vida se había extinguido de golpe. Los registros oficiales nunca detallaron una causa clara. Se habló de intoxicación por alimentos, de gases venenosos liberados por la tierra o incluso de una enfermedad desconocida que los habría atacado de manera repentina. Sin embargo, ninguna de estas teorías pudo ser comprobada y los informes fueron archivados con un silencio sospechoso. Los lugareños empezaron a contar otras versiones. Algunos aseguraban que la isla estaba maldita, que pertenecía a espíritus guardianes que castigaban a quien osaba talar sus árboles. Otros hablaban de un aire envenenado que descendía en las noches, una bruma espesa que hacía enmudecer a los animales antes de cobrarse la vida de los hombres. Lo más inquietante fue la disposición de los cuerpos. Muchos fueron hallados en posición de oración, como si hubieran sentido la llegada de algo inevitable. Otros tenían expresiones de terror congeladas en el rostro, como si lo último que vieron hubiera sido algo que no debía existir. El misterio se volvía cada vez más profundo. Ante la imposibilidad de trasladar todos los cuerpos, se levantaron cruces improvisadas sobre el terreno, una tras otra, hasta formar un cementerio improvisado en medio de la selva. Aún hoy, esas cruces siguen en pie, cubiertas por la humedad y el musgo, como un recordatorio de la tragedia que nunca encontró respuesta. El lugar fue declarado prohibido poco después. Ni la compañía ni el gobierno quisieron que otros se acercaran a la isla y el acceso quedó restringido durante décadas. Esa prohibición alimentó aún más las teorías de conspiración, desde experimentos secretos hasta encuentros con fuerzas que no eran de este mundo. Con el paso de los años, investigadores independientes, exploradores y curiosos intentaron llegar, pero pocos regresaron con algo concreto. Algunos hablaron de escuchar susurros en lenguas desconocidas entre los árboles, otros afirmaron haber visto sombras moverse en la espesura cuando estaban solos. La isla se ganó la fama de un lugar que rechaza la presencia humana. Hasta hoy, la isla permanece cubierta por misterio. Nadie puede explicar qué acabó con la vida de aquellos 100 trabajadores forestales en 1905. Las cruces aún permanecen allí, solitarias, recordando a quienes osaron entrar en un territorio que quizás nunca debió ser tocado. Un enigma que la historia prefiere mantener en silencio.